Muy buen amigos, esta semana les traigo al canal un video tutorial donde aprenderemos a configurar nuestra Canon PowerShot G7X Mark II para videoblogs. Esta cámara se ha convertido en un estándar para videoblogs y aquí vamos a aprender paso a paso cómo configurarla para sacarle el mejor partido para nuestros videoblogs. Bueno, para empezar voy a ser sincero. No existe una configuración mágica para esta cámara. Tenemos que analizar las condiciones de luz y en base a eso configurarla. Pero bueno, vamos a ir recorriendo los menús uno a uno y vamos a ver cuál es la mejor configuración para ella. Nos encontraremos en situaciones en las que no tengamos tiempo para configurar nuestra cámara. Pero no tendremos que preocuparnos. El modo automático trabaja bastante bien y nos dará tomas que podremos editar luego con un muy buen resultado. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a configurar la cámara paso a paso por sus menús. Vamos a hacerlo. Bueno, ya estamos aquí para configurar nuestra Canon PowerShot G7X Mark II. Lo primero que vamos a hacer es poner la rueda principal en la camarita. Luego vamos a presionar la tecla de menú y vamos a acceder a este menú, donde cambiaremos el sistema de video a PAL, que es el sistema europeo estándar. Luego nos iremos a la pestaña de la cámara y empezaremos con la configuración de la cámara. Lo primero que vamos a cambiar es el modo de grabación y lo vamos a poner en manual. Vamos a OK, volvemos al menú, las demás configuraciones las dejamos como están. Ahora vamos a pasar a la segunda pestaña, donde vamos a modificar los ajustes de ID. ID de cara lo vamos a poner en On. Esto servirá para que el enfoque siga nuestra cara. Nos vamos a ir al menú 3. En el menú 3 vamos a configurar el sistema de autoenfoque. Vamos a ir a esta opción y vamos a poner esta carita más seguimiento. Con esta opción vamos a hacer que nos siga nuestra cara el autoenfoque. Luego vamos a ir a los ajustes de IS. En modo vamos a poner IS continuo y en IS dinámico lo vamos a poner en estándar. Esto lo que hará es estabilizar los movimientos bruscos de la cámara. Vamos a ir al menú 5, donde vamos a modificar la sensibilidad ISO, la vamos a poner en 125 y vamos a modificar la última opción de aquí abajo, que es el filtro ND, el filtro de densidad neutra, lo vamos a poner en off. Vamos a pasar a la siguiente pestaña, a la 6, donde vamos a modificar el balance de blanco y lo vamos a poner en automático, la primera opción. Perfecto. Ahora vamos a pasar a estilo de imagen y la vamos a poner en retrato. Esto hará que se vea nuestra cara más suave y unos tonos de piel más reales. Vamos a pasar al menú 7. Esto es el autodisparador, es para fotografía. Pasamos al 8. En el menú 8 vamos a configurar el tamaño de video. Vamos a elegir Full HD a 25 fotogramas por segundo. Luego tenemos dos opciones para el micrófono. Una es el filtro de viento. Esto, si vamos a trabajar en ambientes controlados, lo vamos a poner en off. Pero si vamos a salir a la calle, donde corre viento, vamos a ponerlo en automático. Esto hará que reduzca el sonido del viento. Luego tenemos la opción del atenuador. Esto sirve cuando estamos grabando en un espacio de muchísimos decibelios. Lo que hace es bajarlo para no saturar el sonido del micrófono. Yo lo voy a poner en off, pero en situaciones precisas se podría poner en auto. Con esto ya tendríamos configurada nuestra cámara para empezar a grabar vídeo para videoblogs correctamente. En algunas situaciones necesitamos cambiar los parámetros para adaptarnos a la situación de luz que tenemos en el ambiente. Para ello contamos con 4 parámetros. Estos parámetros son la apertura de diafragma,
la velocidad de obturación, que la tenemos aquí, el ISO y el filtro de densidad neutra, que sería como ponerle unas gafas de sol a nuestra cámara. Lo primero que vamos a configurar es la apertura de diafragma. La vamos a poner en el mínimo posible que nos deje la escena. En este caso la voy a poner en 1.8. Con eso lograremos reducir al mínimo la profundidad de campo y conseguir esos fondos perfectamente desenfocados. El segundo parámetro que vamos a modificar es la velocidad de obturación. La vamos a poner en 1/50. La velocidad de obturación tiene que ser el doble de la cantidad de fotogramas en los que estamos grabando. Estamos grabando a 25 fotogramas, por lo tanto tendríamos 1/50. El otro parámetro que vamos a modificar es la ISO. Aquí en la ISO la podemos poner en auto para que automáticamente controle la ISO según la situación que tengamos, o la podemos poner más alta para aclararla o más baja para oscurecer la escena, dependiendo de la luz que tengamos en el ambiente, claro. Con la ISO tenemos que tener cuidado. Cuando pasa la ISO de 800 empieza a generar un ruido que es bastante desagradable y degrada bastante la imagen. Bueno, aquí en configuración entramos a filtro ND y lo vamos a activar. El filtro ND oscurece la imagen. Esto nos sirve para situaciones de mucha luminosidad, como días de sol muy fuertes o condiciones de luz muy fuertes. Luego, modificando la ISO, podemos aclarar la imagen. Por ejemplo, si subimos la ISO a 400, vemos que la imagen se queda correctamente expuesta. Vamos bajando según lo que necesita cada escena. Si subimos, la escena se aclara. Si vamos bajando, la escena se va oscureciendo. Bueno, aquí en el centro vemos una rayita que está muy cerca al cero. Esto sirve para hacer una exposición correcta de la escena. Por ejemplo, si subimos la ISO, vemos que la raya se mueve hacia los números positivos, pero si bajamos, la raya se mueve hacia los números negativos. Para que la escena esté correctamente expuesta, tenemos que poner la rayita justo al centro. Si la rayita está en el centro, la escena está correctamente expuesta. Luego podemos jugar con nuestra parte creativa. Si queremos una escena un poco más oscura, bajamos a 200. Si queremos una imagen más clara, por alguna cuestión creativa, subimos. Y vamos modificando la ISO para lo que necesitamos en ese mismo momento. Bueno, con esto ya tendríamos todas las herramientas necesarias para poder configurar nuestra Canon PowerShot G7X Mark II para cualquier situación. Bueno, aquí tenemos grabación en modo estándar, automático. Vamos a ver cuando salimos al sol el cambio de luz. Se queda como quemada y se equilibra. Para cambio fuerte de luz en automático. Aquí estamos trabajando en modo manual. Las lecturas serían: apertura de diafragma 8, 25 fotogramas por segundo, velocidad de obturación 1/50. A la ISO la tenemos en 125. Con estas condiciones de luz, siempre el filtro ND activado. Siempre. Ahora mismo estoy grabando en modo estándar, automático. Ahora estamos grabando en modo manual. Tenemos la apertura de diafragma en 1.8 y la ISO en 800. Bueno amigos, hasta aquí el video tutorial de hoy. Con esto hemos aprendido a configurar nuestra Canon PowerShot G7X Mark II.
Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya muchas gracias y hasta siempre. Se darán algunas situaciones en las que no tengamos tiempo de ponernos en conflicto. Se darán algunas situaciones en las que no tengamos tiempo. Se darán algunas situaciones para tener tiempo de aprender. Se darán algunas situaciones en que Se darán algunas situaciones en las que no tendremos tiempo de configurar nuestra cámara. No tengamos miedo. Mierda.